al agua y que desde el punto de vista del ingeniero civil tiene interés en estos proyectos, ¿no? Y por supuesto que hay muchos más. Entonces, ya habíamos hablado de la importancia que tiene el agua en la vida del ser vivo, de todo ser que vive en este planeta, ¿no? Bueno, sistema de unidades. Vamos a utilizar dos sistemas de unidades durante el semestre, el sistema internacional y el sistema técnico. Por supuesto que ustedes ya los conocen. Esto desde colegio ya conocen, ¿no? En el sistema internacional, las magnitudes fundamentales, algunas de las fundamentales, no son solamente estas tres, son la longitud, que la vamos a representar con la letra L, y la unidad, el metro, que lo vamos a representar con la letra M mayúscula, ¿ya? La masa es otra magnitud fundamental que la vamos a representar con la M mayúscula y su unidad va a ser el kilogramo. Y el tiempo, ¿no? Otra magnitud fundamental que vamos a representarla con la T mayúscula y su unidad es el segundo, que lo vamos a representar con la S, ¿ya? De estas tres magnitudes fundamentales se derivan otras, como ser fuerza, aceleración, presión, etcétera, etcétera. Ya es una combinación de estas tres magnitudes fundamentales. En el otro sistema, las magnitudes fundamentales van a ser la longitud, exactamente igual que en el sistema internacional, pero en vez de la masa entra aquí la fuerza, que se la va a representar con la F mayúscula y su unidad va a ser el kilogramo fuerza. Y su símbolo es el kilogramo. Ahora yo les comento, y ustedes también se han debido dar cuenta, de que en este sistema generalmente solamente se simboliza la fuerza con kilogramo, K mayúscula G, ya no hay la F, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y en eso es lo que yo quiero que el ayudante, la segunda clase que pasen con él y tal vez una más, ¿no? Se dedique a hacer ejercicios sobre transformación de unidades, porque yo la experiencia me dice que en los exámenes la falencia que tienen los alumnos y las alumnas son precisamente transformación de unidades, ¿ya? La magnitud es una cosa y la unidad es otra, ¿ya? La magnitud es igual en toda la naturaleza. A esa magnitud física, como es la longitud, la masa, el tiempo, la fuerza, en fin, de acuerdo al sistema de unidades que se utilice, ¿cómo podríamos decir? Se le asigna una unidad, ¿ya? Y un símbolo de esta unidad. Entonces, en esos aspectos hay problemas. Entonces vamos a decirle al ayudante, a Alan, que por lo menos haga una clase exclusivamente para transformación de unidades, ¿ya? Principalmente entre el sistema internacional y el sistema técnico. Y la tercera magnitud fundamental del sistema técnico es también el tiempo, ¿ya? Otra vez, de estas tres magnitudes se derivan otras como ser fuerza, aceleración, presión, etc. ¿Cuál es la unidad de la presión en el sistema internacional? ¿Alguien me puede decir?
No creo que nadie sepa. Pascal. ¿Y ahí qué es el Pascal? ¿Qué es un Pascal? Newton sobre metro, ¿eh? Newton sobre metro. Sobre metro cuadrado. Sobre metro cuadrado. Exacto, es fuerza por unidad de área, ¿ya? Y en el sistema técnico, Kilogramos en metro cuadrado. Kilogramos fuerza Ya. metro cuadrado. kilogramos fuerza por metro cuadrado. Bueno, entonces, esos son los dos sistemas que vamos a utilizar en el curso, ¿ya? Una consulta, jóvenes, que disculpen, ¿saben algo del director de nuestra carrera, del ingeniero Muñoz? ¿Alguien sabe algo? Porque hay un director interino, ¿verdad? Sí, ingeniero, creo que asumió como decano interino. Sí, no estoy mal. Ya. Bueno, es que en estos tiempos de pandemia uno ya se preocupa cuando un colega, un alumno, una alumna, bueno, me tranquiliza entonces. Gracias, joven. Ya. Entonces, este es un tema que lo manejan, lo único que uno tiene que tener cuidado siempre en las unidades en las que está trabajando. Tienen que ser las mismas unidades, no podemos mezclar unidades, ¿no ve? Pero les comento que eso sucede en los exámenes. Por eso el ayudante tiene que por lo menos dar una clase de esto y ustedes también repasar un poco, ¿no? Porque por supuesto que ya saben el tema. Muy bien. Propiedades de los fluidos. Las propiedades de los fluidos caracterizan el estado o condición de un fluido y representan de forma macroscópica la estructura molecular y el movimiento. Bueno, parece que es algo... Pero son las propiedades que tiene cada fluido, ¿no ven? Por ejemplo, vamos a tener entre ellas la densidad, el peso específico y la densidad relativa. La densidad la vamos a representar con la letra griega ρ. Representa la masa de fluido contenida en la unidad de volumen. La densidad tiene un valor en cada punto dentro de un continuo, puede variar de un punto a otro. Desde el punto de vista matemático, la densidad en un punto queda definido por la siguiente expresión. Es el límite cuando delta V, el volumen tiende a cero, de delta M, la masa sobre delta V. Donde, bueno, delta M es la masa y contenida en el delta V volumen. Estamos hablando de una masa pequeña y de un volumen también pequeño, ¿ya? ¿Cuáles son sus dimensiones? Masa por longitud a la menos 3. Entonces, también hay que diferenciar lo que es dimensión y lo que es unidad, ¿no ve? La dimensión se refiere a lo físico, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, a estas dimensiones nosotros según el sistema que utilicemos, le asociamos una unidad, ¿no ve? ¿Ya? Eso también tiene que estar claro. El peso específico, que vamos a denotarlo con la letra gamma, es el peso del fluido por unidad de volumen, siendo sus dimensiones de fuerza por longitud a la menos 3. El peso específico y la densidad están relacionados mediante esta expresión. El peso específico es igual a la densidad por la gravedad local. Y esto resulta de aplicar la segunda ley de Newton a una unidad de volumen de fluido. ¿Ya?
Entonces, esta ecuación nos va a permitir relacionar el peso específico con la densidad, ¿ya? En el cuadrito se muestran las unidades que vamos a utilizar para de la densidad y del peso específico para el agua, ¿ya? Como estamos en un tema académico, vamos a utilizar valores estándar, digamos, ¿no? Por ejemplo, la densidad del sistema internacional va a ser igual a 1000 kilogramos metro cúbico. En el sistema técnico va a ser igual a 101.978 UTMs, unidades técnicas de masa, sobre metro cúbico. El peso específico del agua va a ser 9.810 newtons metro cúbico en el sistema internacional y 1000 kilogramos fuerza en el sistema sobre metro cúbico en el sistema técnico. Estos son los valores que vamos a utilizar nosotros en los problemas, ¿ya? Por supuesto que cuando ustedes ya estén ejerciendo como ingenieros, estos valores los pueden calcular para un proyecto de agua, no sé, ¿no? Los tendrían que calcular, ¿ya? Temperatura y no así con la presión, considerándoselos prácticamente incompresibles. El peso específico además varía con la aceleración de la gravedad local. Es decir, que para los líquidos se considera en los problemas normales, podemos decir, que son incompresibles, es decir, su densidad no varía. ¿Ya? Y lo mismo el peso específico, que además está asociado al valor de la gravedad, ¿no? Otra forma de cuantificar la densidad o peso específico de un fluido es a través de la densidad relativa, que la vamos a representar con la letra griega delta. Es un valor adimensional que está referido a la densidad y peso específico de un fluido de referencia. Para los líquidos, el fluido de referencia es el agua. Y para los gases es... ¿Cuál es para los gases? El aire, Inge. El aire, ¿no? ¿Ya? Entonces, la densidad relativa es el cociente entre la densidad o el peso específico de un elemento, de un líquido X, sobre la densidad o el peso específico del agua, ¿ya? Propiedades relacionadas con la temperatura. Lo que nos interesa de la temperatura es cómo ésta puede hacer variar algunas propiedades tan importantes como son, por ejemplo, la viscosidad. ¿Alguien me puede decir cómo afecta la viscosidad, la temperatura a la viscosidad en los líquidos? Aumenta su velocidad. Viscosidad estoy hablando, no velocidad, viscosidad. A mayor temperatura, menor viscosidad. Exacto. ¿Y en los gases? ¿Cómo afecta la temperatura en la viscosidad de los gases? ¿Alguien sabe? Es al revés de los líquidos. A mayor temperatura, mayor viscosidad. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que nos interesa de la temperatura, ¿ya? ¿Cómo va a actuar la temperatura en modificar propiedades como la viscosidad, el peso específico, la densidad, en fin, la presión, ¿no? ¿Ya? En un fluido, la temperatura se relaciona con la actividad molecular que resulta de la transferencia de calor. Por ejemplo, cuando estábamos con clases presenciales, yo les decía que nosotros en el aula éramos moléculas de un líquido, digamos, cada uno de nosotros, ¿no ven? Si el aula se cerraba y empezaba a subir la temperatura, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? No podíamos escapar, el aula estaba sellada completamente y la temperatura estaba aumentando. Lo primero que hacemos es separarnos, ¿no? O sea, tratar de no estar juntos porque nos da más calor. Si sigue aumentando la temperatura, ya empezamos, no sé, a fatigarnos y al punto de que empezamos a golpear las paredes, bueno. Perdemos la razón si la temperatura va aumentando, ¿no? Queremos escapar del ambiente. Entonces, aumenta la presión, ¿no? En cambio, si el aula se va enfriando, más bien tratamos de estar juntos para darnos calor. Entonces, eso es lo que produce la temperatura en los líquidos, ¿no? Hace variar sus propiedades, ¿ya? Las escalas de medida se definen en términos de la expansión volumétrica de ciertos líquidos. Comúnmente es utilizado el mercurio. Existen diferentes escalas, entre ellas tenemos la de grados centígrados o Celsius, la cual se estableció de modo que el punto de congelación del agua corresponda al cero de la escala y el de ebullición en condiciones estándar a la graduación 100. ¿Cuáles son las condiciones estándar? ¿Alguien puede decirme? Acá tal vez nos hemos olvidado indicar que estos valores de la densidad y el peso específico del agua son para agua pura a una temperatura de 4 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿Dónde se tiene una atmósfera de presión? A ver, ¿en qué lugar, jóvenes? A nivel de mar. A nivel del mar, ¿ya? Debe tomarse, esto también me he olvidado leerles, debe tomarse en cuenta que estas propiedades del agua varían con el contenido de sal o sedimento. Bueno, entonces acá lo de la escala Celsius dice en condiciones estándar, ¿no? Es precisamente a nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar. Por eso, cuando estamos en la ciudad de La Paz, que estamos a 3.600 metros, el agua hervirá a 100 grados o más de 100 grados o menos de 100 grados. Menos. Menos, ¿verdad? Menos. Está muy bien. El cero absoluto de cualquier escala de temperatura se fija como la condición de que cese la actividad molecular, producto de la transferencia de calor. En la escala Celsius, el cero absoluto corresponde a menos 273 grados centígrados.
que corresponde al cero de la escala absoluta o Kelvin. De este modo, tenemos esta transferencia entre grados Kelvin y grados centígrados. Bueno, esto ustedes ya lo conocen, ¿no? No hay necesidad de reiterar. Lo que tiene que quedar claro es de que nos interesa la temperatura en cuanto esta cambia las propiedades de los líquidos, ¿no? Cambia las propiedades de los líquidos. Ahora vamos a entrar a ver lo que es la viscosidad. Esta es una definición, palabras más, palabras menos, van a poderla leer en varios libros, ¿no? La viscosidad de un fluido es una medida de resistencia a fluir, como resultado de la interacción y cohesión de sus moléculas. Esa es la viscosidad. ¿Ya? No sé si está nuestro ayudante Alan. No se ha conectado. Bueno. Ya, vamos a seguir con la clase entonces. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Bueno. Vamos a siempre recordar o hablar de las personas importantes, científicos que han investigado y han encontrado o establecido leyes, bueno, en fin, han hecho cosas para que la humanidad pueda progresar, ¿no? Y uno de ellos es Isaac Newton. Acá tenemos una biografía muy resumida, ¿no?, de él. Él ha sido un físico matemático inglés. Nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 a los 84 años. Se lo conoce por establecer las bases de la mecánica clásica a través de sus 3 leyes del movimiento y su ley de gravitación universal. Para digamos, interpretar lo que él había planteado, sus 3 leyes, necesitaba una herramienta matemática. Y para eso él inventó el cálculo integral y diferencial. Y como en esa época la comunicación entre el planeta, entre la gente, no es como ahora, ¿no? Ahora exactamente en tiempo real sabemos qué está pasando en Rusia, en Japón, en China, en el Polo Sur, en el Polo Norte, en donde sea. Si hay una cosa importante, por ejemplo, un fenómeno climático que esté azotando, digamos, a Japón, ¿no?, lo sabemos inmediatamente, ¿no? Pero en esta época de Isaac Newton no había eso, ¿no? No había eso. Fíjense que paralelamente a lo que él estaba inventando, desarrollando el cálculo integral, había otro científico, Leibniz, que estaba haciendo lo mismo en otro lado del mundo.
Entonces, Isaac Newton es reconocido como uno de los científicos e investigadores más importantes, ¿no? Está, digamos, en el grupo top, ¿ya? Y precisamente él ha desarrollado una ecuación para determinar para calcular la viscosidad. ¿Se dan cuenta? Otra vez voy a mostrarles, vamos a ver el videíto que les mostré anteriormente. ¿Ah? Acá está, ¿no? Cuando vertíamos sobre esta superficie inclinada dos líquidos, ¿no? Uno era aceite y el otro era agua. Entonces podemos ver de que cuando derramamos el aceite, notamos que se deforma en forma lenta, digamos, ¿no? Se va deformando. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede algo diferente con el agua? ¿Qué lo hace más rápidamente? La viscosidad. Exacto, ¿ya? Exacto, es esa propiedad de la viscosidad, ¿no? Pero fíjense que Isaac Newton, si bien veía ese fenómeno, ¿no? Él de alguna manera quería ir más allá de solamente observar, ¿no? Él quería saber cuáles eran las razones para que los líquidos se deformen con velocidades diferentes, de qué dependía eso. Entonces hizo un experimento, ¿no? Que está representado en esta gráfica. Tenemos dos placas, esta superior y una inferior. La inferior está fija, no se mueve, en cambio la superior sí. Entre ellas hay un líquido que está representado acá por estos redonditos que pueden ser las moléculas del líquido, ¿no? Entonces, para que la placa superior se mueva, era necesario ejercer sobre ella una fuerza. Una fuerza inicial para que esta placa adquiera una velocidad constante. Entonces se tenía el área de la placa que se mueve, se tenía la separación, la distancia que separaba estas dos placas como Y, y se podía medir la fuerza. Esto lo ha hecho en un laboratorio. Por eso es importante los laboratorios, ¿no? Esa es la importancia que tiene. Entonces, él ha visto que la fuerza necesaria para que esta placa que se mueve adquiera una velocidad constante era directamente proporcional al área y a la velocidad, a esa velocidad constante, e inversamente proporcional a la distancia que separaban las dos placas.
Ahora bien, lo que veía él de que las partículas del líquido que estaba entre las dos placas, que estaban adheridas a la placa que no se mueve, tenían una velocidad cero. Y las moléculas del líquido que estaban adheridas a la placa que se mueve tenían la velocidad de la placa. Entonces, como la separación entre placas era muy pequeña, era realmente una distancia muy pequeña, lo que él dijo es de que la variación de velocidades o el gradiente de velocidades de las moléculas que están entre las placas va a ser lineal, ¿ya? Es decir, las que están pegadas a la placa fija tienen velocidad cero y esto va a crecer en forma lineal hasta las partículas que están pegadas a la placa que se mueve y tienen la velocidad de la placa constante U. Entonces, él hace una suposición de tal manera que le permita simplificar el problema o la solución al problema que él estaba analizando. ¿Ya? Entonces, si la velocidad es lineal, su pendiente es constante. Y su pendiente es y sobre b, la velocidad. ¿Ya? Entonces, esta ecuación la pone de esta manera. El área multiplicado por la variación de la velocidad respecto de la distancia y. A esto se le denomina gradiente de velocidad angular. ¿Ya? Esta área la pasa a dividir y fuerza sobre área es el esfuerzo de corte y esta es la ecuación que deduce Newton, donde la proporcionalidad es precisamente, el factor de proporcionalidad es precisamente la viscosidad. ¿Ya? Donde tau es la tensión o esfuerzo de corte, mu es la constante de proporcionalidad llamada viscosidad absoluta o dinámica. De esta manera, Newton deduce esta ecuación que se conoce como la ley de Newton de la viscosidad. De acuerdo a dicha ley, el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad angular. Este es el gradiente de velocidad angular. Y a la viscosidad del fluido. Los fluidos que se comportan de acuerdo a esta relación se denominan newtonianos, entre los que se encuentran el agua y el aire. Las relaciones entre la tensión de corte y el gradiente de velocidad angular para los líquidos newtonianos y no newtonianos típicos se muestran en la figura 1.2. A este tipo de gráficas se le denomina diagrama reológico. En los casos extremos se encuentra el fluido ideal con viscosidad cero y el sólido elástico con viscosidad infinita. Este es el gráfico que ya lo vimos anteriormente, ¿no ve? Entonces, los fluidos newtonianos que responden a la ley de Newton de la viscosidad tienen este comportamiento. Es una
recta que parte del origen. En este gráfico o diagrama reológico tenemos en las ordenadas el esfuerzo de corte y en las abscisas el gradiente de velocidad angular. El fluido ideal con viscosidad cero se encuentra, o mejor, su gráfica coincide con el eje de las abscisas. Y el fluido, el sólido elástico, ¿no? A ver, ¿cómo le hemos llamado? Exacto, el sólido elástico de viscosidad infinita, su gráfica coincide con el eje de las ordenadas. Y luego tenemos los otros fluidos no newtonianos. En los fluidos newtonianos la viscosidad es constante, o sea, tiene un valor que no varía. No sucede lo mismo en los fluidos no newtonianos, ¿no? La viscosidad depende de otros factores. Por ejemplo, este gráfico, Miguel, el plástico ideal, ¿no? Tiene un comportamiento especial. ¿Por qué? Porque se comporta como sólido, o sea, no se deforma en forma continua como un líquido, como un fluido, hasta cierto valor que alcanza el esfuerzo de corte. Esto, por ejemplo, puede ser una barra de hierro que es sometida a tracción, lo que yo les decía. Y si ustedes no han hecho todavía el laboratorio de resistencia de materiales, o si ya lo han hecho, se han debido dar cuenta. La barra soporta la tracción hasta un límite y después se comporta como un fluido. Se empieza a deformar continuamente. ¿Ya? Entonces, los fluidos newtonianos son complejos, su estudio es bien complejo, ¿no? Entre ellos están, por ejemplo, la pasta de dientes, ¿no? Es un fluido no newtoniano. El alquitrán, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a la temperatura es un sólido, pero cuando la temperatura va aumentando, lo sometemos a una temperatura, ya se va deformando en forma continua. Uno también puede construir un fluido no newtoniano. A ver si podemos la siguiente clase mostrarles esto. Pero también en la naturaleza se dan fluidos no newtonianos, como les voy a mostrar un video. A ver, ¿dónde está este video? Permítanme un momentito. Ya, a ver, vamos a ver un videito.
Ya, a ver, ¿dónde está este video que lo estaba viendo hace un momento? Aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, entonces fíjense, este es un río natural. Bueno, está canalizado, pero hay obras hidráulicas, pero fíjense lo que pasa con este río. Es una mezcla de tierra, es lodo, lo que conocemos acá es una mazamorra. Fíjense que se detiene, ahí está. Y luego seguramente sucede algo aguas arriba y otra vez empieza a moverse, ¿ve? Ahí está. Entonces, cuando se mezcla el agua con suelo y se produce este material, digamos, como en este caso, estamos en presencia de un fluido no newtoniano, muy complejo de estudiarlo, ¿ya? Y es lo que está sucediendo en este curso principal, que debe ser consecuencia de la canalización que se ha hecho en este río, en esta parte, ¿no? Parece que ese es el tema, ¿no? Entonces, como ven, en la naturaleza también se presentan este tipo de fluidos no newtonianos, ¿no? Bueno, eso quería mostrarles. Entonces, vamos a ver también otros ejemplos la próxima clase, si podemos. ¿Ya? Las dimensiones de la viscosidad dinámica son fuerza por tiempo por longitud a la -2. Una unidad muy conocida para la viscosidad cinemática es el Poise, cuya equivalencia en el sistema CGS, este es un sistema de unidades antiguo, quiere decir centímetro, gramo, segundo, ¿ya? Entonces, en ese sistema, un Poise era igual a 1 gramo masa sobre centímetro por segundo. Para el sistema técnico de unidades se tienen las siguientes unidades y su equivalencia en Poise. 1 kilogramo fuerza segundo sobre metro cuadrado es igual a 98,0675 gramos masa centímetro segundo. La viscosidad dinámica es función principalmente de la temperatura y la presión. La dependencia respecto de la presión es prácticamente despreciable para los líquidos y pequeña o despreciable para la mayoría de los gases y vapores, mientras que la viscosidad en los líquidos disminuye con el aumento de la temperatura. La de los gases aumenta, ¿ya? Para efectos prácticos es más conveniente utilizar la viscosidad cinemática, que vamos a denotarla con la letra griega ni, que resulta de dividir la viscosidad dinámica entre la densidad. La ventaja de utilizar la viscosidad cinemática es evidente, ya que sus dimensiones son longitud al cuadrado por tiempo a la -1, siendo independiente de los conceptos de masa y fuerza. En el sistema CGS se emplea comúnmente el Stokes, que es igual a 1 centímetro cuadrado sobre segundo.
y es igual a 0,0001 metros cuadrados sobre segundo. La viscosidad cinemática presenta características semejantes a la viscosidad dinámica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no esté claro? Jóvenes, Claro, Inge. no hay preguntas. ¿Y no ha llegado nuestro ayudante Alan? Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí está Alan. Aquí está Alan. A ver, ¿puedes encender tu cámara para que te podamos conocer? Sí, un momentito, por favor. Un momento. Bueno, ingeniero, ¿cómo está? Ahí está Alan. Muy bien, Alan. Bueno, acá yo creo que ya te conocen porque ya han pasado alguna clase, pero acá está nuestro ayudante que va a ser ayudante en toda la gestión, ¿verdad? Toda la gestión 2022, ¿verdad, Alan? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces, ya le han fijado a él el horario, que es los lunes, ¿verdad? ¿Lunes de qué hora a qué hora? Los lunes desde las 6 hasta las 7:30 de la tarde. Ya. Entonces, yo le decía también a Alan que era importante que él dedique una clase al tema de conversión de unidades entre los sistemas internacional y el sistema técnico, ¿ya? Entonces yo le pediría que haga eso en la siguiente clase, utilizando, digamos, haciendo problemas sobre las propiedades de los líquidos que estamos llevando ahora, ¿no? Densidad, peso específico, en fin. Están preguntando si va a tener algún grupo de WhatsApp la ayudantía. Bueno, eso van a verlo con él, ¿no? Él va a ver cómo va a trabajar o cómo se va a comunicar con ustedes. En la cátedra no existe grupo de WhatsApp, ¿no? Nos comunicamos a través de el Classroom y el correo electrónico, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ya lo conocen a Alan. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Inge, una consulta, tal vez nos puede proporcionar el número del auxiliar, porque yo no tengo ni su número, nada del auxiliar. No pasé. En este momento, él va a poner sus datos en el chat. A ver que ponga su número de teléfono, su correo electrónico, el número de teléfono también puede ser el WhatsApp. Sí, ingeniero, si me permite, adelante. ¿podría compartir pantalla tal vez? Claro que sí, Alan. Adelante. Ya, muy bien. Adelante. A ver, entonces vas a comunicarte ahorita con los alumnos, ¿no? Ya, adelante. Sí, bueno, a ver. Ya. Entonces, por favor, para los estudiantes, ayer he pasado la primera clase ya y este sería el link de la clase ya. También, al igual que el docente, vamos a utilizar la plataforma de Classroom ya para la entrega de prácticas y los documentos que vamos a subir, ¿no? De la materia de auxiliatura en sí. Entonces también el código se los voy a colocar y se los voy a pegar en los mensajes ya, para que lo puedan ustedes visualizar. Ya, y ayer, bueno, estuvimos viendo esta primera parte, ¿no? Acerca de lo que es, bueno, esto está sujeto a lo que el ingeniero en sí va a avanzar, ¿no?
Entonces nosotros vamos a ir ahí acoplándonos y siguiendo con los temas. En sí, la ayudantía sería como un refuerzo a lo que es la cátedra, ¿no ve? Con ejercicios y a ver cada tipo de casos, ¿no ve? Y bueno, en sí eso, ¿no ve? Como ya habíamos quedado, nuestro horario va a ser los lunes desde las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, ¿ya? Entonces, por favor, hay cualquier consulta, por favor, aquí lo voy a colocar. Mi número de celular es el 735-53-930, ¿ya? Entonces, sí, esto debería ser. Ya. Entonces, este sería mi número de celular para cualquier consulta, o si es que alguien tiene problemas para unirse al Classroom o cualquier otra consulta, ¿ya? Entonces, estamos quedando en eso. Eso sería todo, ingeniero. Ya, Alan, perfectamente. Si alguien tiene alguna pregunta para Alan. Ya. No, ninguna, Inge, gracias. Ya, entonces yo, como te decía, Alan, te voy a pasar el programa de la materia y el cronograma de los exámenes, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a coordinar para que tú puedas hacer ejercicios, para que ellos estén preparados para los exámenes, ¿no? Ya, entonces, muchas gracias, Alan. Yo voy a continuar con la clase. Ingeniero, muchas gracias por darme este espacio. Ya. Ya, entonces, siempre es mejor utilizar la viscosidad cinemática, ¿no? Por el tema de las unidades. Por ejemplo, las unidades de la viscosidad cinemática son las mismas en el sistema internacional y en el sistema técnico. Entonces, esa es una gran ventaja. ¿Ya? Ahora vamos a entrar al tema de compresibilidad. La compresibilidad de un fluido es una medida del cambio de volumen y por ende de su densidad, cuando es sometido a diversas presiones. Cuando un líquido de volumen B, densidad ρ y presión P es sometido a una fuerza F, la masa total del fluido permanece constante. Es decir, que podemos tener esta expresión. ¿Ya? Fíjense, yo igual vuelvo a repetirles, cuando estábamos en clases presenciales, yo les indicaba que el aula era el entorno donde estábamos reunidos nosotros, que éramos moléculas, ¿no? Y por ejemplo, en la clase éramos 50 personas, repartidas en toda el aula. ¿Qué tal si el aula se reduce a una tercera parte, ¿no? El número de alumnos va a seguir siendo 50. Pero vamos a estar más apretados. Entonces, el número de alumnos por área va a ser mayor que en el caso anterior, cuando el aula no se había reducido. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está sucediendo acá. La masa, en este caso el número de alumnos, no va a cambiar, va a permanecer constante. Lo que van a cambiar son el volumen y la densidad. ¿Ya? De esta manera, fíjense, el volumen por variación de volumen va a ser igual a la densidad por la variación de la densidad.
El volumen tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque va a disminuir. Y la densidad tiene signo positivo porque va a aumentar. ¿Ve? Va a aumentar. ¿Ya? Entonces, al multiplicar ambos por la variación de la presión, tenemos esta expresión, la 1,6. E sub B se conoce como módulo de elasticidad volumétrico del fluido. Por tanto, este módulo se define como el cambio de presión dividido entre el cambio asociado a la variación de volumen o densidad por unidad de volumen o de densidad, siendo una medida directa de la compresibilidad del fluido. Sus dimensiones son de fuerza por longitud a la menos 2. Por ejemplo, el módulo de elasticidad volumétrico, acá lo que dice, para los líquidos es grande y depende de la temperatura. Como los líquidos son, se dice que son incompresibles, entonces su cambio de volumen casi no existe o es muy pequeño cuando son sometidos a una presión, a una variación de presión. Entonces, tenemos este número acá, y acá vamos a tener un número pequeño, muy pequeño. Entonces, este valor va a ser grande. ¿Vale? Eso es. Solo en fenómenos donde se producen incrementos violentos de presión y temperatura, como ser el golpe de ariete, flujos a gran velocidad y flujos con transferencia de calor, es que existen variaciones de volumen y densidad que pueden ser consideradas. En los restantes casos no son de importancia. Entonces hay fenómenos en la naturaleza donde realmente se producen fuerzas muy grandes que hacen que, en este caso, por ejemplo, el agua cambie su densidad, ¿ya? Pero son situaciones muy, muy particulares. En general eso no sucede. El módulo de elasticidad volumétrico del agua varía principalmente con la temperatura. La compresibilidad es el recíproco del módulo de elasticidad volumétrico y tiene como dimensiones fuerza a la menos 1 por longitud al cuadrado. Acá tengo esto para ver lo que es el golpe de ariete, ¿no? En realidad el ariete era una herramienta de guerra que utilizaban los antiguos, romanos, en fin, todos. Tenía este aspecto. Era un tronco muy, muy pesado, muy grande, ¿no? Que en este extremo ellos adornaban, en este caso, como una cabeza de carnero, ¿no? Ustedes saben que los carneros principalmente pelean chocando cabezas, ¿verdad? Y como esto era una herramienta de guerra que de esta manera estaba dispuesta de esta manera, es decir, la hacían balancear, y esto impactaba en murallas, en puertas, con el propósito de destrozar, ¿no ve? ¿Ya? Entonces el golpe que daba esto sobre la superficie a la cual impactaba era muy grande, ¿no? Y se conoce el golpe de ariete, ¿ya? ¿Qué pasa en un tema que sucede en una tubería, digamos, una tubería donde existe un flujo a presión? ¿Ya? Ustedes saben que las tuberías tienen siempre llaves de paso, ¿no? Que nos permiten cortar el flujo
o abrir para que éste circule. Entonces, si tenemos una tubería de dimensiones, no es una tubería que la utilizamos en nuestra casa, de nuestra pila, no. Esta es una tubería de dimensiones más grandes, ¿no? Donde hay un flujo de agua, una masa de agua que está moviendo. Cuando cerramos abruptamente la llave de paso, un cierre repentino, en el entorno de la llave de paso, como el flujo es cortado abruptamente, la inercia de la masa de líquido que sigue circulando hace que se produzcan presiones y fuerzas muy grandes en este sector. Muy grandes, que pueden destrozar cualquier estructura. Pero además, las fuerzas son tan grandes que hacen que la densidad del líquido, que en este caso es agua, cambie, ¿no? Entonces, en este tema, en este fenómeno, hay muchos estudios que tienen que evitar este golpe de ariete. O sea, no se puede cortar el agua en un flujo de una tubería de dimensiones importantes, el flujo abruptamente, ¿ya? Para evitar precisamente este fenómeno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? No, Inge, está bien, todo claro. Ya. Seguimos entonces. Inge, es por eso que los pasos de llaves se cierran de manera lenta, ¿no? Si lo cerráramos de manera brusca, ¿se rompería la tubería? En nuestros domicilios no sucede eso, porque el flujo de la tubería, o diré del agua en cuanto, y la presión también, ¿no? No son muy grandes, ¿no? No son muy grandes. Hay normas establecidas ya para las presiones del agua en los domicilios, ¿no? No debe ser una presión muy grande. Imagínense, si hay una presión muy grande, no solamente... Lo primero que destruiría fuera la cámara de los inodoros, ¿no? Es generalmente lo primero que se deteriora, digamos, si hay una presión muy grande, ¿no? Este fenómeno se presenta cuando tenemos presiones grandes, ¿no? O sea, el flujo que está circulando por esta tubería tiene una presión grande, además una gran velocidad y una gran masa de agua que se está trasladando. Estamos hablando de tuberías de diámetros de 1 metro, 30 centímetros, tal vez más, ¿ya? En ese caso sí. Como les digo, en el grifo de nuestra casa no sucede eso, ¿ya? Está bien, Inge, Bien. muchas gracias. Bueno, acá hay una figura que está muy de moda en nuestros tiempos, ¿no? El lavarnos las manos. Bueno, esta figura les muestro por lo que vamos a ver. Esta es una imagen de un dedo, del dedo de la huella digital, digamos, ¿no? Que tiene cada uno, ¿no?
Entonces, fíjense, si agrandamos eso, tenemos una serie de ranuras muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas, donde tal vez el agua no pueda ingresar, ¿ya? Bueno, pero ¿a qué va todo esto? A esta otra particularidad que tienen los fluidos, ¿no? Y es la tensión superficial. La tensión superficial describe, dice, las fuerzas que actúan en la interfaz entre un gas y un líquido, por ejemplo, agua-aire, entre dos líquidos o uno o más líquidos, un gas y un sólido, por ejemplo, agua, aire, vidrio. ¿Ya? Por ejemplo, en la figurita vemos que tenemos agua y encima del agua está el aire, ¿ya? Entonces, estas partículas que están al interior del agua, estamos hablando de un líquido estático, pero vale también para un líquido en movimiento, ¿ya? Entonces, estas partículas que están al interior del líquido, lejos de la superficie libre, ¿ya?, están en una situación estática, donde los esfuerzos que los rodean son homogéneos, digamos, ¿ya? Pero a medida de que nos vamos acercando a la superficie libre, es decir, las partículas que están en la superficie en este caso del agua, ¿ya?, tienen partículas que los rodean por debajo, que son la misma agua, pero que no es lo mismo en la parte superior, que en este caso es otra sustancia, aire. Entonces, para obtener un equilibrio, estas partículas que están conformando la superficie libre crean una fuerza, es decir, se unen más, ¿ya? Y acá crean como una barrera. Y a esto se denomina tensión superficial, ¿ya? Entonces, esta barrera hace, como les digo, forma una barrera entre el agua y la sustancia que esté acá, que pueda ser aire, puede ser otro líquido, en fin, o puede ser un sólido también, ¿ya? Es debido, y de aquí sale lo que se denomina la tensión superficial. Entonces, este fenómeno que también nosotros lo vemos a diario, lo podemos cuantificar, o los científicos lo han cuantificado utilizando un instrumento muy, muy sencillo, ¿no? Es un alambre de esta forma que tiene otro alambre que puede deslizarse a través de este otro alambre, ¿no? Entonces, si este alambre, en este sentido, lo mojo en una sustancia jabonosa y luego lo saco, acá se va a formar una membrana. Una membrana, ¿ya? Y voy a tener que ejercer una fuerza sobre este alambre que se puede mover para tenerlo estático, porque esta membrana va a jalar, va a ejercer una fuerza sobre esto, ¿ya?
Entonces se ha visto que esa fuerza es igual a 2 veces la tensión superficial por la longitud. Esta longitud. Y el 2 viene del hecho de que esta membrana tiene 2 caras, ¿no? 2 caras. De esta manera se puede cuantificar la fuerza que hay que ejercer debido a la tensión superficial. La constante de proporcionalidad, dice acá, es la tensión superficial de la película. El factor 2 toma en cuenta las 2 superficies. Las dimensiones de la tensión superficial son de fuerza por unidad de longitud. Longitud, fuerza por longitud a la menos 1. Bien, el tema de la tensión superficial, como les decía, no permite que el agua llegue a, por ejemplo, en la figura que les mostraba acá, precisamente por este fenómeno de la tensión superficial, si ustedes se lavan sus manos con agua solamente, el agua no va a penetrar en estos pequeños interdicios que hay en la mano, ¿no? En el dedo. No va a penetrar. Y es por eso que utilizamos el jabón. La propiedad del jabón es de que elimina la tensión superficial en el agua. Y para eso vamos a ver este pequeño videíto. A ver, no sé si es este. A ver, veremos. Fíjense, o sea, les decía, ¿no? Que el agua, al estar en contacto, en este caso con el aire, crea como una membrana, que es la tensión superficial, que crea una capa, una coraza, no sé cómo llamarla. Entonces, fíjense que acá se ha puesto clips y debido a la tensión superficial, estos clips no se hunden, ¿no? Son lo bastante livianos para que esta coraza que crea el agua, cuando está en contacto con otra sustancia, sea tan fuerte que estos clips están ahí, no se hunden, ¿verdad? Este es el fenómeno que demuestra la existencia de la tensión superficial. ¿Ya? Entonces estos clips van a estar ahí. ¿Ven? A pesar de que el material es, tiene un peso específico mayor que el agua. Pero, ¿qué pasa si yo pongo jabón al agua? ¿Ven? Ha desaparecido esa capa, ha desaparecido. Ha desaparecido la tensión superficial y de esa manera los clips se han hundido. ¿Mm? Otro ejemplo es este, por ejemplo, que les voy a mostrar. Yo tengo esta monedita y voy a empezar con un gotero poner agua encima de la moneda, ¿no?
y van a ver de que el agua no se va a derramar. Fíjense que está formándose como una especie de ¿ya? No se derrama el agua. Es debido a la tensión superficial. Si acá yo le pusiera una gotita de jabón, esto se derrama. Entonces, ese es digamos, el papel que juega el jabón, ¿no? Eso permite que rompiendo la tensión superficial que tiene el agua pueda entrar a lavar todas las pequeñas ranuras que uno tiene en las manos, en fin. Un fenómeno que está íntimamente ligado con la tensión superficial es la capilaridad. Si un tubo de vidrio de diámetro pequeño se inserta en un recipiente con agua, esta asciende por las paredes del tubo hasta que la fuerza ascendente debido a la tensión superficial se equilibre con la fuerza descendente del peso de la columna de fluido. La elevación o descenso de un líquido en un tubo capilar o medio poroso depende también de la cohesión de las moléculas que componen el líquido y de la adhesión de las mismas a la superficie de contacto. Asciende en superficies que se mojan, en este caso la adhesión es mayor que la cohesión, y tenemos una superficie llamada humectante. Y desciende en superficies donde la cohesión es mayor que la adhesión. En este caso la superficie no se moja, superficie no humectante. La capilaridad tiene importancia para tubos menores a 10 milímetros de diámetro. Bueno, es un tema también que ustedes en algún momento lo han percibido, ¿no? Sí, aquí yo creo que tengo otro video para esto. Acá está. Entonces yo tengo este papel que es muy poroso. Muy poroso. Porque creo que y ustedes ven que por el tema de la tensión superficial y la capilaridad, el agua empieza a subir. ¿Ah? Entonces es un fenómeno que nosotros lo vemos también, ¿no? Lo percibimos. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Aquí voy a si digamos tenemos una pared tenemos una cimentación, ¿ya? Digamos que sea de hormigón. Ya, vamos a ir hasta ahí. Y yo voy a poner acá pues una pared, ¿no? Encima del hormigón. Bueno, a ver. Ya, disculpen, pero... Esta es una pared que puede ser de ladrillo, puede ser de adobe, en fin. ¿Ya? Bueno, entonces, esta cimentación va a tener, por supuesto, una longitud, ¿verdad?
Entonces, en la Tierra siempre hay agua, ¿no? Y se habla del nivel freático. Eso tal vez ustedes es un término nuevo, pero no, se refiere a que al interior del suelo hay agua, existe agua, porque estamos en época de lluvias, por ejemplo, y no toda el agua que cae escurre, sino hay mucha de esa cantidad de agua que se infiltra al interior del suelo y crea agua y un nivel freático que se llama. Y a veces este nivel freático puede alcanzar a nuestra cimentación, mojándola. Y ustedes saben que ¿cómo se llama? El hormigón, por ejemplo, es muy poroso. Entonces el agua se va a meter y va a empezar a ascender por capilaridad. Para el hormigón es muy bueno porque cuanto más agua recibe, el hormigón se endurece mucho más, ¿ya? Y si tenemos acá ya sea ladrillo o adobe, que también son materiales porosos, si no hay una barrera que detenga, el agua va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo y para una pared de ladrillo el agua ya no es recomendable. Para una pared de adobe peor. Entonces puede ocasionar que este muro se caiga, ¿no ve? Entonces hay que impermeabilizar la superficie que separa a la cimentación del muro, de tal manera de evitar que por capilaridad el agua pase de la cimentación a la pared. ¿Ya? Bueno, eso desde ese punto de la ingeniería civil tendríamos este problema con lo que se llama la capilaridad, ¿ya? Finalmente tenemos el tema de la presión de vapor, presión de vaporización y presión de saturación. A ver, tenemos acá un dibujito que nos va a permitir explicar este fenómeno, ¿no? Tenemos un sistema cerrado donde tenemos un líquido, agua, y acá un gas, aire, digamos. El sistema está a una temperatura dada, ¿ya? En esta parte donde tenemos el gas, este gas tiene un número de moléculas y el agua también, un número de moléculas. Este número de moléculas de gas va a ejercer una presión sobre esta superficie libre del agua. Y al interior del agua también las moléculas van a ejercer una presión, ¿ya? O sea, el gas va a tener una presión y el agua va a tener una presión en un primer instante. Entonces, para una temperatura dada, ¿qué va a pasar? Va a pasar que al interior del agua van a haber, para esa temperatura, moléculas que pasen del estado líquido al gaseoso. ¿Ya? Entonces, la presión acá arriba, donde está el gas, si al principio tenía una presión debida exclusivamente a las moléculas del gas, ahora esta se va a incrementar porque
porque están recibiendo presión de las moléculas que están pasando del estado líquido al gaseoso. La presión acá se está aumentando. Pero también acá, ¿no? Acá también. O sea, la temperatura hace que las moléculas, tanto en el gas como en el agua, empiecen a alborotarse. ¿Ya? En el gas no va a pasar nada, o sea, van a alborotarse, pero van a estar ahí. Pero en el agua, lo que va a pasar, una de las consecuencias es de que van a empezar a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, presión de vaporización es aquella presión interna del líquido que para una temperatura dada hace que las moléculas pasen del estado líquido al gaseoso. A eso se llama presión de vaporización. En cambio, la presión de vapor es aquella presión que está ocasionada exclusivamente por las moléculas que pasan del estado líquido al gaseoso. Y esa presión está encima del líquido. Se suma a la presión del gas. ¿Ya? Entonces, estas presiones, desde un principio, esta presión del gas era diferente de la presión interna del líquido. Entonces, este fenómeno ¿cómo se va a ir desarrollando? Van a pasar moléculas del estado líquido al gaseoso hasta que este ambiente ya no permita ni una molécula más, ya no hay espacio para que una molécula más pase del estado líquido al gaseoso. En esa situación, estas presiones se igualan, son exactamente las mismas. La presión interna del líquido es igual a la presión que está acá, que es la suma de la presión del gas más la presión de vapor del agua, ¿no ve? Y a esa presión se le llama presión de saturación. Es decir, el gas está saturado de moléculas de agua que han pasado del estado líquido al gaseoso. Pero el intercambio no termina. En este caso, si una molécula de agua pasa al estado gaseoso, una molécula de gas pasa al estado líquido. Hay un intercambio constante de moléculas. ¿Está claro esto o hay alguna pregunta, jóvenes? Fíjense que el tema de que el agua hierva, o sea, que pase del estado líquido al gaseoso, depende de la presión que está acá. Por eso, a nivel del mar, donde tenemos una atmósfera de presión, el agua hierve a los 100 grados. ¿Ya? Pero si la presión es menor, el agua hierve a menor temperatura. Es lo que sucede en nuestra ciudad, digamos, ¿no? No hierve a 100 grados. Es decir, si la presión acá es tan pequeña, el agua puede hervir a una temperatura muy, muy baja. ¿Ya? Por ejemplo, hay un fenómeno que se presenta en obras hidráulicas como son las tuberías. ¿Ya?
Y a este fenómeno se le llama cavitación. Por ejemplo, en una tubería que está donde circula agua a presión, es decir, el líquido está copa toda la tubería, ¿no? Y además está a una presión diferente a la atmosférica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si en un lugar de la tubería, para una temperatura dada, la presión al interior es tan pequeña que hay moléculas que pasan del estado líquido al gaseoso? Entonces se forman burbujas que son arrastradas por el agua dentro de la tubería y llegan a un lugar donde la presión es mayor. La presión interna del agua es mayor. Entonces lo que hace que estas burbujas implosionen, o sea, se destruyan, y esto es tan fuerte que destruye las paredes de la tubería, ¿ya? Y por ejemplo, acá tenemos este fenómeno en una turbina. Fíjense lo que ha hecho con las aspas de la turbina, y en las tuberías, ¿no? Entonces este es un fenómeno que hay que evitar y que está relacionado con el tema de vaporización. Bueno, hasta acá hemos terminado con el capítulo 1. Si ustedes tienen alguna pregunta, ya nos hemos pasado casi 10 minutos, ¿no? Si no hay preguntas, vamos a quedar acá, jóvenes.